Tenemos una batalla titánica que librar, que es la batalla de tratar de convertir al mundo entero, ni más ni menos. Y en toda batalla el general se pone a estudiar las fuerzas, a ver si tiene suficiente para vencer al enemigo. Y si nos ponemos a estudiar el terreno, parecería que no tenemos lo suficiente, porque somos muy poquitos y tenemos casi ningún medio, y los enemigos tienen todo el dinero, tienen todo el poder. Pero en este análisis de nuestras fuerzas tenemos un elemento que hace la diferencia absoluta, y es la oración. Con la oración nosotros podemos mover montañas, lo cual es fácil decir, pero es, difícil tener esa fe. Les voy a dar entonces, para ser bien concretos, 3 consejos para rezar mejor, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, la secunda de la cuestión 83, donde él habla de la oración. El primer consejo es excitar en nosotros santos deseos, claro, con un espíritu de desprendimiento, ciertamente. Y el primer deseo que tenemos que excitar en nosotros es el de la unión con Dios. Lo que principalmente debemos pedir es nuestra unión con Dios, es la santidad misma. Ahora bien, muchos progresistas dicen que no podemos pedir nada a Dios, o que no podemos pedir nada temporal o nada terreno. Y, como explica Santo Tomás, las cosas temporales es lícito pedirlas, es lícito desearlas, y por ende es lícito pedirlas, pero no como si fuera nuestro fin, lógicamente, porque si las cosas temporales son nuestro fin, las cosas temporales nos esclavizan, sino que las podemos pedir como ayudas para avanzar hacia el fin. Y en ese caso, cuando deseamos y pedimos y usamos las cosas temporales como ayudas para alcanzar a Dios, entonces no solo las cosas no nos esclavizan, sino que elevamos a las cosas, las elevamos de categoría. Y cuando nosotros tenemos desprendimiento, sucede algo muy interesante. Cuando tenemos desprendimiento, entonces Dios responde a nuestros deseos buenos antes que los formulemos. Ahí está lo del Salmo 9:38. Dios escucha el deseo de los pobres, desiderium pauperum es audivi Dominus. Y cuando concibamos santos deseos, tenemos que tener en cuenta que a menudo no sabemos qué desear, a menudo no sabemos qué deseos concebir. Y por eso es muy bueno saber que el Espíritu Santo quiere venir en nuestra ayuda para inspirarnos santos deseos. Dios nos inspira a acercarnos a Él con piadosos deseos. Esto viene muy bien porque mucha gente piensa que todo deseo está mal, que los católicos tenemos que evitar todo deseo. Bueno, no, tenemos que procurar concebir santos deseos y también saber que el Espíritu Santo quiere inspirarnos santos deseos. Y muchas veces pasa que tenemos santos deseos de cosas que son casi imposibles, pero es el Espíritu Santo el que nos inspira ese deseo, porque Él quiere que lo pidamos. Y resulta que lo pedimos y finalmente Dios te lo da.
Por eso tenemos que estar atentos a los deseos que el Espíritu Santo nos inspira. Por más que humanamente parezcan una locura, por más que humanamente parezcan imposibles. Pero subrayemos, lo que principalmente debemos pedir es la unión con Dios. Y para la unión con Dios necesitamos al Espíritu Santo. De hecho, el principal don de Dios es el Espíritu Santo y lo que con Él se nos da, sus 7 dones. Debemos también tener en cuenta que Dios todo lo puede y por ende ninguna cosa humana es necesaria. Muchas personas confunden, creen que es realista, creen que es aristotélico, creen que es tener los pies en la tierra, el simplemente doblegarse ante la situación humana actual y cruzarse de brazos. Bueno, no es así. Ninguna cosa humana es necesaria. Dios puede cambiar todas las cosas humanas en un instante. Ninguna cosa humana es necesaria. Porque el verdadero realismo es saber que Dios todo lo puede. Ahora, las disposiciones divinas son inmutables. Dios no va a cambiar su querer, Dios no va a cambiar sus planes. Y alguno podría objetar, bueno, si Dios no va a cambiar sus planes, ¿para qué rezar? Porque igual el plan de Dios se va a cumplir. Así que aunque yo no rece, si yo no rezo, el plan de Dios se cumple. Y si rezo también se cumple, porque sus planes no cambian, entonces para eso ahorro tiempo y no rezo nada. Sería una buena objeción. Y muchos, más o menos inconscientemente, por esta objeción, casi no rezan nada. Y la respuesta es que hay muchísimas gracias que Dios nos quiere dar con la condición de que se las pidamos. El plan de Dios es darnos muchas gracias sin que se las pidamos, por eso muchas cosas que tenemos nunca las pedimos y las tenemos, pero muchas cosas que Dios nos quiere dar, Él no la va a dar si las pedimos. Esa es la condición, de modo tal que si no las pedimos, no las da. Por eso es muy importante rezar. Bueno, habían 2 consejos más, pero los dejamos para otra vez. Vamos a pedirle a los santos que hoy celebramos, San Basilio Magno y a San Eliseo Profeta, y también a Santo Tomás, que nos enseña el camino al cielo, exponiendo la divina doctrina. Vamos a pedirles la gracia de ser hombres de oración, hombres que recen con fe, hombres que llenos de santos deseos, inspirados por el Espíritu Santo. Amén.